Saludos, qué bueno tenerte de vuelta si es que regresas a este nuevo curso y si es la primera vez, bienvenido, bienvenida. Este es un nuevo curso del Centro Académico de Liderazgo de las Américas, el Centro CALA, junto a Atlantis University. Y en esta ocasión vamos a analizar cómo cambiar ciertos hábitos, romper paradigmas, porque a través de esa constante renovación de nuestros paradigmas podemos crecer en nuestras vidas. De hecho, saben ustedes que el libro de texto para este curso es justamente mi segunda obra, Un buen hijo de P. Es una fábula, pero antes de la fábula hay una parte de ensayo donde justamente yo comparto con los lectores cómo me tocó para crecer en mi propia vida, en lo que yo llamo una obra de transformación personal constante. Me tocó reevaluar muchos paradigmas, cambiarlos, desaprender algunos, instaurar unos nuevos. No es un proceso instantáneo, nos puede llevar tiempo, incluso años algunos, pero yo siento que con este curso vamos a saltar muchas de esas barreras porque está la información, están las herramientas concentradas en todos estos ejercicios, videos, sesiones y por supuesto con la lectura de este libro te vas a poder identificar con sus dos personajes principales. Uno es Chris, el joven de veintitantos años que tiene miedo al compromiso, que le da temor casarse y decirle sí, me caso contigo a Mari, pero tiene mucho que ver con su infancia. Y Arturo, que es un comunicador que se convierte en life coach y para quien Chris es su primer cliente. Y que bueno, Arturo tiene mucho que ver también con mi propia vida como autor y como persona. Pero hablar de cambiar paradigmas es decir que podemos realmente convertir experiencias de vida que nos han sucedido, porque no las podemos borrar de nuestras historias, en una base positiva, en vez de negativa, como todavía le seguimos dando ese valor a algunos eventos que nos ocurrieron en nuestra infancia, adolescencia, en nuestra vida. Y esa base positiva es en la que debemos apoyarnos para producir el cambio hacia el bienestar y hacia la excelencia. Un cambio que realmente les digo, porque lo he vivido, se puede realizar. Entre otras cosas, por ejemplo, para mí, gracias a la programación neurolingüística. Numerosos científicos y estudios demuestran que somos capaces de cambiar ciertos significados en nuestra mente con las herramientas adecuadas. Se trata del cambio de conducta o comportamiento, pero con dos claros requisitos. Uno es, hay que estar dispuesto a cambiar. Y aquí sí, yo les digo, este curso no es mágico. Si usted que está invirtiendo, porque sabe que puede ser una mejor versión de quien es hoy, porque todos podemos ser una mejor versión. Si usted no está dispuesta o dispuesto a cambiar, no hay magia que podamos realizar. Quizás la única magia es que yo le pueda convencer en estas sesiones de coaching y de curso a estar dispuesto a cambiar. Porque ese es el primer prerequisito para poder romper paradigmas y mejorar nuestra vida. Y el segundo es estar comprometido para aplicar todo lo que aprendas en este curso a lo largo, no de los próximos días, a lo largo de tu vida. El proceso de transformación, ahora le he puesto también las siglas CALA, porque es un constante aprendizaje para el liderazgo en acción. O sea que no podemos hablar de cambiar hábitos y solo pensar en que 21 días voy a cambiar hábito y luego no funciona así. 21 días es el mínimo tiempo requerido que la ciencia ha estudiado que nos toma revertir un hábito. Pero luego ese hábito se instaura más allá de los 21 días si uno continúa en acción. Las personas somos seres de hábitos. Hábitos que muchas veces están predefinidos por la sociedad, o sea, por la tribu en la que nacimos, en la que vivimos, nuestra familia, o simplemente por la tradición, porque a veces no es ni la familia, pero es una tradición ancestral que es de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro país. Algunos los asociamos a la salud, como por ejemplo el hábito de tener que beber 2 litros de agua al día como nos sugieren. Hay otros hábitos que los asociamos a la educación formal. Cuando uno entra a una casa, saluda. Cuando vas a un grupo de desconocidos, saludas, pones tu mejor cara. Esos son hábitos
culturales. Ahora, hay otros hábitos que nos limitan, que nos entorpecen en nuestro crecimiento con aspectos negativos. Entonces, ¿por qué no convertir esos hábitos en algo positivo? Tomemos algún ejemplo como el de la electricidad. Si yo le pregunto, ¿la electricidad es buena o es mala? A lo mejor en este momento la respuesta automática va a ser es buena, porque gracias a la electricidad nosotros tenemos aire acondicionado, luz, usted me está pudiendo ver y escuchar gracias a los efectos de la electricidad, pero esa es una respuesta condicionada por el momento o por un hábito o patrón de pensamiento que te hace pensar a ti, quizás, que la electricidad es buena. Sin embargo, hay otras personas que me están viendo que pueden tener la respuesta totalmente opuesta a esa misma pregunta, porque su patrón de pensamiento está condicionado en una experiencia con la electricidad que es totalmente diferente y que efectivamente puede ser dañina, negativa, destructiva, hasta mortal. Una fuerte corriente te quemaría completamente el cuerpo. Entonces, hay que pensar cuando uno va a responder, porque muchas de nuestras respuestas en nuestra propia vida están automatizadas por esos paradigmas que no son más que patrones de pensamiento. Si usted se pone a pensar, ¿qué es un paradigma? En nuestra mente un paradigma es un patrón de pensamiento. Es una serie de conexiones de nuestras neuronas que se condicionaron a un hábito y que tomaron esa autopista como el camino más fácil de realizar una acción o de analizar una situación. Ahora, en cuanto al tema de la electricidad, yo les quiero decir que para mí fue impresionante cuando visité un centro para niños quemados en Managua, Nicaragua, de la Fundación Aproquén. Y ahí vi a un adolescente de aproximadamente unos 14 años en una estera haciendo rehabilitación con injertos de piel en todo su cuerpo, y realmente con lágrimas en los ojos, no por lástima, sino estaba conmovido de ver cuánto dolor debe haber pasado en esos meses y los que les faltaba este adolescente de apenas 14 años por esas quemaduras que tenía en el cuerpo, que yo no sabía cuáles podrían ser las posibles causas. Pero le pregunté al doctor en una parte y le dije, ¿cómo se quemó? Era un centro para niños, atención para niños quemados. ¿Cómo se quemó este adolescente que vi en la estera, que además se ve que tiene injertos en gran parte de su cuerpo? Me dijo, fue electrocutado. Le digo, ¿cómo fue electrocutado? Me dice, estaba utilizando su teléfono celular en un rincón muy recóndito de Nicaragua, donde la señal de los celulares es bastante débil, y se acercó inadvertidamente a una torre de alta tensión donde, sin tocar físicamente la torre, simplemente el alto voltaje pasó de manera inalámbrica a su celular y lo electrocutó, entrando el rayo por la mano con la que tenía sostenido el celular y saliendo en el pie contrario. Me dice, es un milagro que este niño haya salvado su vida. Sin embargo, obviamente ha tenido que pasar por un proceso muy traumático de implantes y de una rehabilitación muy dura. Entonces, ahí en ese momento yo me hice esta pregunta y dije, wow, yo que tanto venero, ¿verdad?, la invención de el descubrimiento de la electricidad y luego la invención de tantos aparatos y tecnología que podemos usar con la electricidad, pero para este niño a lo mejor el recordar la electricidad va a ser un trauma. Sin embargo, ahí volví a retar mi propio hábito de pensamiento y dije, bueno, pero en otro momento, si no hubiese sido de nuevo por la electricidad, toda la operación que lo salvó y que lo tiene ahora en una rehabilitación dura pero efectiva, no se pudiera realizar. Y ahí volvemos a la relatividad de la vida. Y eso es justamente lo que este curso quiere instaurar en tu mente. Que no seamos absolutos, que no vayamos en piloto automático pensando en patrones de pensamiento que nos traicionan. Porque en este caso, como en el ejemplo que estoy dando de la electricidad, efectivamente, podría la respuesta ser absolutamente la electricidad es buena, y tendrías razón. Se trata de uno de los descubrimientos o inventos más importantes de la historia del ser humano. Es más, observa la historia de Benjamin Franklin. En 1752, volando una cometa durante una tormenta, pudo comprobar que los rayos
son en realidad descargas eléctricas o electroestáticas. A partir de este conocimiento, no se quedó en casa para refugiarse de ellas temiendo morir, cosa que a lo mejor hizo mucha gente antes, sino que supo darle una vuelta e inventar el pararrayos. Benjamin Franklin inventó el pararrayos. De nuevo, algunos de los hábitos los construimos cuando nos suceden situaciones a las que llamamos negativas, que dejan huella en nuestras vidas. Recuerdos que establecen a largo plazo un patrón de comportamiento, cómo enfrentarse, por ejemplo, a las figuras de autoridad o encerrarse en sí mismo ante los demás o ser exageradamente inseguros. Todo eso, que a lo mejor te estás viendo reflejado en estos ejemplos que menciono, tiene una causa, tiene un origen, tiene una raíz y es lo que nosotros queremos descubrir, estudiar con este curso para poder revertir esa manera de asociaciones en nuestro cerebro, en nuestra mente y que crean paradigmas o patrones de conducta. Estas formas de vida pueden llegar a ser destructivas y nos provocan sobre todo miedo. ¿Y el miedo qué hace? Paraliza. El miedo no nos deja avanzar. Hay una etapa importantísima en nuestra vida que es nuestra infancia. De hecho, dicen que nuestros primeros 7 u 8 años de vida son más importantes que el resto de nuestra vida, a no ser que tomemos rienda, como estamos haciendo tú y yo conscientemente, de estudiar qué pasó en nuestra infancia y saber si fue allí donde empezaron a fijarse o a prefijarse estos patrones de conducta que hoy repetimos. Porque mientras aprendemos literalmente a vivir en nuestra infancia, dejamos prefijados en nuestras redes neuronales ciertas reacciones y ciertos patrones de pensamientos. De tal forma que si volvemos a pasar por la misma experiencia, somos capaces de activar un mecanismo de defensa y ahorro energético con actos automáticos. El cerebro es un tanto vago. Si uno no empuja el cerebro y lo estimula constantemente, el cerebro va por el atajo, el camino más corto y más fácil. Esos son los patrones de conducta y esos son los paradigmas. Por eso se dice que quien quiere llegar a la longevidad con salud, sobre todo salud mental, tiene que constantemente seguir estimulando el cerebro, seguir creando estímulos nuevos. De hecho, quien aprende un instrumento musical tiene que utilizar muchas conexiones de nuestro cerebro y dice que es una muy buena manera de estar en constante estímulo y desarrollo. Así que yo no sé tocar ningún instrumento musical, pero es uno de los planes que tengo para cuando tenga un poco más de tiempo en la vida, no dejar que mi cerebro se desactive. Ahora, la conducta. La conducta es un elemento esencial en nuestra salud, ya que se define por y para nuestro estilo de vida. No sé si piensas igual que yo, pero me parece que cuando, por ejemplo, puedes ponerte nervioso, ¿qué hacemos la mayoría de los seres humanos? Bueno, nos mordemos las uñas, empezamos a comer alimentos poco saludables, es lo que llaman el comfort food, ¿verdad? Tratamos de calmar la ansiedad. Para algunas personas, peor, fuman. Gracias a Dios, nunca he tenido ese hábito, pero si lo tienes, tenemos la investigación científica de que fumar daña la salud. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué le cuesta tanto a muchas personas cambiar un hábito como el hábito de fumar? Bueno, de eso trata este curso y esperemos ser efectivos junto a ti en poder ayudarte a cambiar patrones de conducta o de pensamiento para dejar hábitos que te son completamente destructivos o nocivos en tu vida cotidiana. ¿Estás nervioso o nerviosa porque tienes que tomar una decisión o porque estás esperando el resultado de un plan que puede no salir exitoso? Bueno, en lugar de estas conductas negativas, uno puede salir a respirar a un sitio tranquilo, uno puede meditar, uno puede estimular nuestro cerebro haciendo deportes. Entonces siempre tenemos el poder de elegir, pero con la conciencia de lo que nos está sucediendo. Recuerda que eres tú mismo, tú misma, quien crea a partir de los pensamientos y el talante, el destino en nuestras vidas. Las experiencias que te suceden, sean buenas, sean regulares, sean malas, solo son eventos. De hecho, son pruebas de actitud
a las que enfrentarse. Y es así como nosotros las tenemos que ver. Aunque no lo creas, el cerebro puede constantemente y completamente reconstruirse. Y yo les digo porque el mío a los 8 años no fue el mismo que a los 15, no es el mismo que a los 25, mucho menos a los 40, mucho menos ahora casi ya faltando 4 años para los 50. Uno de los descubrimientos más interesantes del campo de la neurociencia es eso que llamamos plasticidad del cerebro. Imagínense una plastilina que uno la puede moldear. Así es nuestro cerebro. Literalmente y metafóricamente hablando, tiene la capacidad de cambiar patrones, que es una tarea, como digo, nada sencilla. Fíjense ustedes, hay una investigación que quiero traer a colación y es de la española Aida Gómez Robles junto a su equipo científico de la Universidad de George Washington en Estados Unidos. Ella dice, nuestro cerebro es mucho más sensible a las influencias ambientales y dicha propiedad anatómica facilita la adaptación a un ambiente en constante cambio que incluye nuestro contexto social y cultural. ¿Por qué no podemos adaptar también el cerebro a diferentes significados lingüísticos? Pero obvio. Fíjense que el neurocientífico Facundo Manes, muchos de los que me siguen a través de la televisión saben que hicimos un programa Cala toda una hora con este señor, Facundo Manes, creador del Instituto de Neurología Cognitiva, y él explicó, además de un libro también que fue un bestseller en Argentina y muchos otros países, cómo utilizar nuestro cerebro. Él explicó durante el ciclo Cerebros en Red que hizo el portal Infobae, que cada vez que nos enfrentamos a una situación nueva, hay sinapsis. Sinapsis son las conexiones neuronales. Hay sinapsis que se fortalecen y hay sinapsis que se debilitan. Esto quiere decir que cada experiencia modifica nuestro cerebro. Cada experiencia modifica nuestro cerebro. Es interesante porque hay mucha gente que dice, pero si ya tengo tantos años, no puedo cambiar. Yo me acuerdo cuando era niño que mi abuela decía, Ismael, tienes que tomar leche porque tienes que desarrollar tu cerebro porque el cerebro se desarrolla hasta los 21 años. Entonces vamos a tomar mucha leche y alimentarte bien para que cuando llegues a los 21 años tu cerebro esté totalmente desarrollado. Y ese era, digamos, un patrón de pensamiento totalmente equivocado para mucha gente en la antigüedad, que creían que nuestro cerebro a los 21 años no se desarrollaba más. Eso es totalmente equivocado. Rompiendo paradigmas podremos vencer nuestros temores y definir metas. Una labor para la que se necesitan las 3 P's que aparecen en este libro de Un buen hijo de P, que son pasión, paciencia y perseverancia. Pasión, paciencia y perseverancia. Estamos hablando del paradigma mental, el valor de cambiar conductas. Y con estos 3 elementos nosotros vamos a poder cambiar conductas. Como explica Matthew Hagee en su libro Derribado pero no destruido. Él dice, encuentre el propósito, la pasión y el poder de mantenerse firme cuando su mundo se viene abajo. Y yo creo que parecería magia, pero está científicamente comprobado que podemos engañar al cerebro, que nosotros podemos desprender una energía conectada a los pensamientos que es capaz de atraer las situaciones. Es decir, si afrontamos un problema con positivismo y decisión, atraeremos situaciones beneficiosas para nosotros. Un ejemplo es la sonrisa. Investigadores de la Universidad Wayne State revelaron que cuando una persona es feliz, aumenta su esperanza de vida. Y aquí yo recuerdo también una frase que dice que la sonrisa no es el fin, la sonrisa es el comienzo. Y fíjense ustedes, yo creo que Charlie Chaplin aplicó esto muy bien en su vida. Siempre comenzaba con una sonrisa y terminaba provocando carcajadas. El estudio sueco de Uppsala University desvela cómo las personas somos propensas a sonreír cuando nos sonríen. O sea, ¿quién no ha soltado una carcajada contagiándose de una risa? La risa es contagiosa, las carcajadas son contagiosas. Si no, ahora mismo puede usted meterse en YouTube, buscar carcajadas, risas, y estoy seguro
que después de unos segundos o minutos viendo estos videos, usted va a comenzar a esbozar una sonrisa, aun cuando no se sienta inicialmente con deseos de sonreír o de reír. Los estudios explican que podemos reconvertir experiencias negativas y potenciarlas en crecer nosotros y ayudar también a los demás. Te cuento incluso un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. Emmanuel Kelly, muchos le conocerán por su maravillosa voz. Yo lo vi por estos videos virales que se hicieron públicos en el programa de televisión X Factor con el tema Imagine. Él interpretó este tema maravilloso e inolvidable, icónico. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine. Bueno, este video que se ha hecho viral en las redes sociales, ustedes lo van a ver, y no muchos conocen la historia de Emmanuel detrás del video viral. Resulta que unas monjitas lo rescataron en Irak junto a su hermano cuando eran muy pequeños. Ambos viven con grandes malformaciones en brazos y piernas. Y Moira Kelly, que es la madre adoptiva, les llevó a vivir a Australia para recibir tratamiento médico. Hoy, imaginen ustedes, ambos hermanos son personas de éxito en el mundo, pero éxito personal y éxito profesional. Ejemplos de personas que realmente han comprendido cómo un tortuoso pasado puede convertirse en combustible con mayor esfuerzo y dedicación para un futuro prometedor. Hay que aprender a sonreírle a la vida. Y hay un video que siempre utilizo en muchas de nuestras conferencias, sobre todo es parte de la gira Escala a otro nivel de nuestros eventos en vivo, que lo hizo el programa de televisión español El Hormiguero. Se volcó en esta misma idea y junto a muchos de sus famosos entrevistados realizó este video que se titula Dale la vuelta a la tortilla. Así que vamos a ver el video y después del video escribe 3 momentos de tu vida en los que ahora, haciendo una reflexión después de ver el video, te podrías dar cuenta que la actitud con la que actuaste en ese momento hubiese sido más positiva y que incluso ahora mismo sigues arrastrando un evento que ya podías haber perfectamente dado la vuelta. Es interesante que vean el video, se van a reír, es muy gracioso, pero luego es mucho más importante que hagan el ejercicio de buscar en su vida hasta ahora qué les arrastra, cuáles son esas cadenas mentales que no es el evento, porque el evento ya pasó. Es el significado que sigues año tras año, aunque hayan pasado 15 años, arrastrando en tu mente como una cadena mental de ese evento, que a lo mejor sí fue, obviamente en su momento, un trauma. Quiero poner un ejemplo antes de que vean este video. Mujeres, estoy hablando hasta de una violación, que podría ser uno de los eventos más traumáticos porque despoja de la dignidad humana a cualquier ser viviente y sobre todo a la mujer, que es una diosa. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a mujeres que han atravesado una violación y he visto los dos polos opuestos de las actitudes. Una que 20 años después no ha logrado salir del papel de víctima y se sigue sintiendo la mujer violada. Otra que un tiempo después del duelo, de la devastación psíquica y emocional, buscó ayuda profesional, buscó todas las fuerzas internas y la fe para salir adelante y moverse del papel de víctima y hacer algo positivo luego de ese evento. Algunas incluso han llegado a convertirse en voceras contra la violencia doméstica, contra la violencia de género, hacer fundaciones para ayudar a otras mujeres que podrían pasar por la misma situación. Ahí están los dos extremos. No sé qué otro evento en la vida de un ser humano podría buscar que sea realmente tan significativo para uno tener que cambiar el paradigma de decir, yo puedo usar este evento, no lo puedo borrar, pero sí le puedo dar otro significado que me ayude a transformar mi vida y no que me ayude a encadenarme, arrastrarme al pasado
y seguir siendo víctima de lo que me pasó. Con todo esto en mente, ahora sí, relájate y observa qué buen video este de Dale la vuelta a la tortilla del hormiguero en España. Hay días en los que todo sale mal. Te levantas con un resacón brutal. Estás al borde de un ataque de nervios. Y tu tablet no te funciona. Se te va la pelota, Quillo. Y no encuentras el anillo. Hay días en los que te quieres morir. Te ha salido un grano interno en la nariz. Si tu coche no contesta Y tiene mangas como este. si tienes un mal día, dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla si estás quemado con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla, échale huevos, alegría. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. La cabeza no la puedes levantar. ¿Se te ha puesto verde el pan integral? ¿Y te destiñe la camisa? Y los rizos se te alisan. Si la vida da limones, haz limonada. Si la vida te da sobras, haz sobrasada. Si tu bro no tiene alpiste, Y tu novio se hace hipster. Hister, 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 hip. Dale la vuelta a la tortilla. Si estás quemado con la vida. tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla si estás quemado con la vida. Échale huevos y alegría. Dale la vuelta a la tortilla. Si la vida te da un revés, Y te huelen los pies. O te sacan de tus casillas. Dale la vuelta a las cosas, ya verás qué maravilla. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Sigues estando quemado con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. 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 Dale la vuelta a la tortilla ya. Ali belelem, bele belem, bemba. Ali belelem, belem, 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 bela. Tú, dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla ya. Bienvenido, bienvenida de nuevo. ¿Te has dado cuenta? Hay cientos de situaciones por las que hemos pasado y que con otra conducta habría supuesto un gran cambio en nuestras vidas. Y bueno, quizás en ese momento nosotros no sabíamos cómo resolver esa situación, porque no es solo mirar hacia atrás y decir cómo lo hubiera hecho. No, es que cuando teníamos 15 años y nos sucedió algo, no teníamos los recursos, las herramientas, la autoconfianza, la seguridad en nosotros mismos que hoy tenemos teniendo 30, 35, 25. 5 años de diferencia, 10 años, 15, hacen de verdad pues una gran diferencia en nuestra manera de ver la vida. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿El cerebro puede seguir aprendiendo a cualquier edad? Y esto lo quiero repetir, ya lo dije, pero si tú eres de aquellos que todavía hoy te atreves a decir, no, ya yo no puedo cambiar, yo soy así, nací así, ¿qué voy a hacer? Heredé tal característica de mis padres. La respuesta es, a no ser que tú decretes que tu cerebro no puede seguir aprendiendo por la edad que tienes, a no ser que tú lo decretes con ese poder que tiene nuestra palabra, por supuesto que podemos seguir aprendiendo a cualquier edad. Y de hecho ha salido en las noticias en múltiples ocasiones. Personas de 80 y tantos años que se gradúan de la secundaria básica, van a high school, hacen una carrera universitaria, aprenden una nueva habilidad gracias a eso que ya está comprobado y que se llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Nosotros podemos aprender hasta el último día de nuestras vidas, obvio, si no hemos sufrido un daño cerebral, si nuestro cerebro está sano. Es la explicación científica del resultado que obtenemos en nuestro cerebro. Si lo ejercitamos, lo estimulamos, constantemente vamos a seguir aprendiendo, creando nuevas conexiones neuronales. Ahora, ¿qué beneficios tiene? Hay muchos beneficios que tiene esto. Romper los límites
de nuestro cerebro, contrarrestar su vagancia, digamos, su facilidad de crear paradigmas, patrones e irse por la manera más fácil para ayudarnos con todo lo que nosotros tenemos que hacer. Romper límites. Y de eso se trata este curso y de eso se trata Un buen hijo de P. De que esta lectura con propósito sea una lectura para nosotros estudiar e identificar nuestros propios límites en estructuras y patrones de pensamiento. Otro de los beneficios es porque nos ayuda a que el sistema nervioso se adapte a nuevas exigencias o nuevas demandas. Nosotros vivimos bajo un patrón de estrés. O sea, constantemente, ¿es un estrés saludable o es un estrés menos saludable? Pero todo lo que demanda aprendizaje conlleva estrés. Porque lo que aprendemos, justo la palabra lo dice, es porque nosotros estamos fomentando y estimulando un nuevo conocimiento que se incorpore a nuestra estructura mental, a nuestra estructura de pensamiento. Entonces, uno de estos beneficios es ayudar a nuestro sistema nervioso a que se adapte a esas nuevas demandas o exigencias, pero también fomenta reemplazar funciones perdidas. Muchas veces nosotros vamos perdiendo hábitos y vamos dejando que algunas funciones se pierdan. Bueno, hay que reemplazarlas por otras más ricas, más nutritivas. Otro beneficio, enriquecer canales creativos. Siempre se ha hablado de los dos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Los que son más lógicos, racionales, y los otros que utilizan más su imaginación, que son más creativos. Bueno, yo digo que el constantemente estar enriqueciendo y aprendiendo cosas nuevas enriquece a nuestro cerebro con sus canales creativos. Y gracias a la neurolingüística modificamos significados negativos. Esto a mí me sucedió sobre todo en el proceso de escribir El poder de escuchar, que fue el primer libro. Nada más les cuento algo, cómo miraba yo con lástima a mi padre porque había perdido su brazo izquierdo a los 8 años, metiendo su bracito en un trapiche o una máquina de triturar la caña de azúcar y sacar el guarapo, que es el jugo de la caña de azúcar. Y por mucho tiempo yo tuve un significado negativo en mi mente de la manera de niño en la que yo veía a mi papá, porque siempre decía, ¿y por qué le pasó esto a mi padre? ¿Por qué él? Y Dios, creo que fuiste totalmente injusto con este evento para mi papá. Mi papá no me puede abrazar con sus 2 brazos. Mi papá ha tenido que hacer muchas cosas no como todos los seres humanos. Y sin embargo, escribiendo El poder de escuchar, haciendo este ejercicio que yo te propongo ahora, hagas tú con tu vida, en relación con todos los eventos que te han sucedido y con lo que te está sucediendo en este momento, le di nuevo significado a mi relación con mi padre. Y nunca es tarde para cambiar ese significado. Nunca es tarde. A mí me sucedió cuando mi papá ya no estaba vivo. Pero yo digo, todos los días que puedo conversar en espíritu con mi padre, mando ese nuevo significado de admiración y no de lástima a mi papá. Pero ¿cómo lo cambié? Utilizando la neurolingüística y estudiando además algunos hechos de la vida de mi padre. Si mi papá no hubiera perdido ese brazo a los 8 años, mi papá a los 21 años se hubiese quitado la vida. ¿Por qué? Como he compartido, vengo de una familia de suicidios, una familia del tema de la esquizofrenia, y mi padre fue descubierto por sus compañeros de cuarto en la extinta Unión Soviética con las sábanas de su cama queriéndose quitar la vida. Imagínense un evento tan negativo como este. Sin embargo, luego descubrí por la compilación de eventos en la familia y lo que me fueron contando a lo largo de mi vida, que como tenía un solo brazo, no tuvo éxito en quitarse la vida, como sí lo tuvo mi abuelito y una tía. Entonces, cuando estaba escribiendo El poder de escuchar, yo dije, algo que yo toda mi vida lo vi con lástima y negativo, no fue un evento negativo. Permitió que yo naciera, permitió que mis hermanos nacieran, permitió que Dios le quitó un brazo a mi padre para regalarnos a nosotros la vida. Y fue un proceso de cambio de patrón de pensamiento que vino de una reflexión muy profunda. Y otro cambio de patrón de pensamiento es que encontré en la vida de mi padre que el tema del suicidio es muy controversial y hay mucha gente que siempre le escuchaba yo decir el suicidio es un acto de cobardía ante la vida
y yo no podía reconciliar el hecho de que mi padre fuera un cobarde. Sin embargo, cuando yo estudié la vida de mi padre y empecé a tratar de entender significados, dije, mi padre aún, ¿verdad?, habiendo intentado el tema del suicidio, no fue un cobarde. Porque a los 8 años mi papá perdió su brazo izquierdo por esa máquina de triturar la caña de azúcar. Pero cuando yo nací, mi infancia fue ir con mi papá a su trabajo. ¿Y en qué trabajaba mi padre? En centrales azucareros. ¿Qué estudió mi papá? Ingeniería química azucarera. Alguien que fuese un cobarde hubiera marcado ese evento a los 8 años como un trauma fatal y nunca hubiese querido a lo largo de su vida estar cerca de cañas de azúcar. Y toda esta reflexión la encontré haciendo ese ejercicio de introspección y diciendo, mi cerebro tiene que encontrar respuestas y yo no puedo seguir arrastrando el resto de mi vida significados negativos que son cadenas mentales que me están limitando, que me están paralizando y que me están siguiendo el estatus de víctima a lo largo de muchos años. Entonces, yo te invito a que hagas este ejercicio porque de alguna manera u otra todos tenemos un freno puesto en nuestro potencial infinito y ese freno es invisible. Ese freno existe en nuestra mente de acuerdo a los significados que nosotros aún le damos a eventos que nos han sucedido en nuestra vida o a algo que alguien nos dijo, que es mucho peor. Ni siquiera nos pasó nada, pero un tío, una tía, una mamá, un papá, un maestro en la escuela nos dijo algo que marcó una limitación, un patrón de pensamiento, una manera de ver la vida y nosotros la adoptamos y nunca la cuestionamos. Les quiero poner un ejemplo relevante que lo encontramos en la Universidad College de Londres. La profesora Eleanor Maguire planteó un estudio con un grupo de taxistas. Ellos tenían que realizar un examen con preguntas sobre las rutas de diferentes destinos de la capital inglesa. Y gracias a la investigación se demostró que los taxistas aumentaban cada año su hipotálamo, la zona del cerebro que se dedica a resguardar la orientación espacial. Además, esta zona que nos ayuda a ubicarnos era más grande que la de los choferes de autobuses que mantienen constantemente la misma línea de tráfico. Facilito, ¿verdad? ¿Entienden? Un taxista que está en constante cambio, que tiene que a veces ubicarse en la ciudad porque nunca antes le habían pedido llegar de ese punto A a ese punto B, desarrolla más esa área de ubicación que los choferes de autobuses que van en piloto automático porque llevan algunos muchísimos meses o años en el tránsito de la misma ruta. Bueno, muy parecido incluso fue el resultado con el que se encontró el neurocientífico español Álvaro Pascual Leone, basándose en una hipótesis que ya planteó el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal. Enseñó, imaginen ustedes, una secuencia de notas a 2 grupos de personas que no habían tocado nunca el piano. Un grupo practicó sobre el teclado y el otro practicó sobre la imaginación. Y pasados 5 días, sendos grupos mostraron el mismo crecimiento en la corteza motora, lo que demuestra que la práctica mental es tan efectiva como la real manual. Y ustedes lo saben porque quien le ha tocado aprender un nuevo idioma sabe muy bien que usted puede practicar en su imaginación las pronunciaciones, la gramática, y es tan efectivo ese método de práctica como si lo estuviera también practicando con otra persona enfrente. De hecho, así aprendí yo el inglés, con la televisión y hablando contra la televisión y contra un grabador. La práctica mental fue suficiente en este caso de la historia del piano para promover la neuroplasticidad. Así que si a usted le faltaban pruebas, ahí se las estoy dando. Ramón y Cajal sostenía que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y me encanta esta frase. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Desde que leí esta frase, digo, soy artista. Tú eres artista. Todos somos artistas porque tenemos la capacidad de esculpir el órgano más importante de nuestro cuerpo. Bueno, está el corazón también, algunos dicen entre el cerebro y el corazón, siempre está esa dicotomía, pero el cerebro sin dudas es el órgano matriz de todo lo que nos sucede. El cerebro, como cualquier otro músculo, se fortalece, ¿cómo? Con el entrenamiento, con el ejercicio. Si nos empeñamos en mantener una rutina saludable de nuestro cuerpo, ¿por qué entonces
No hacemos lo mismo con nuestro cerebro. Si nos lavamos los dientes, ¿por qué no nos lavamos el cerebro? No nos lavamos la mente. La neuroplasticidad tiene una relación directa con la educación y el control de las emociones. La pregunta entonces es, ¿cómo se pueden modificar conductas? A través de la programación neurolingüística. O sea, es un proceso que mucha gente piensa que es demasiado científico. No, es buscar la raíz de un problema, cómo sucedió ese problema, sentarte a investigar desde cuándo tú asocias un evento con algo totalmente negativo y traumático, el por qué. La programación neurolingüística nos enseña cómo funciona el cerebro. Es un factor clave en el control de las emociones que aprendimos, por cierto, en el primer curso con el Centro Cala de Atlantis University, que fue liderazgo emocional. Si tú no has tomado ese primer curso, te aconsejo y te recomiendo que al terminar te pongas al día y tomes ese primer curso, liderazgo emocional, porque fue como la base. Y de hecho estamos haciendo los cursos en un orden consecutivo a mayor grado de especialización. La programación neurolingüística comenzó en la década de los 70 de la mano de un profesor, el profesor John Grinder, de la Universidad de California, junto a un estudiante, Richard Bandler. Y se preguntaron por qué unas personas eran más sobresalientes que otras a la hora de desarrollar una actividad. Gracias a una simple duda, desarrollaron una teoría para modelar los patrones de comportamiento de algunos genios coetáneos. Y la memoria también se relaciona en el cerebro a la hora de crear respuestas automáticas ante ciertos estímulos. Algunos nos ayudan a vivir de manera cívica, coherente en la sociedad, como por ejemplo un hábito es frenar ante un semáforo en rojo. Ahora, otros dependen del control de las emociones que nos conecten con ese recuerdo. Véase cuando nosotros olemos ciertas fragancias o perfumes que realmente te pueden recordar a tus papás, a un exnovio, una exnovia. Nosotros somos capaces incluso con esa memoria de retroceder en el tiempo, trasladarnos hasta un momento exacto solo por el olor, por la fragancia. O sea, ahí te das cuenta que vivimos por paradigmas, que vivimos por patrones mentales, por asociaciones neuronales en nuestra memoria, en ese enrollado del disco duro que es nuestro cerebro. A esta conexión de la que hemos hablado, el ejemplo de la fragancia, el pasado, el personaje, se le llama anclaje. Por medio de palabras o sonidos se pueden unir ciertas conductas. Eso sí, hay que recordar que es muy importante el contexto, porque no es lo mismo observar la imagen de una persona que ves a diario que de un familiar fallecido. A partir de aquí existen anclajes que se pueden convertir en anclajes positivos, otros anclajes negativos. Estos últimos se van a relacionar, por ejemplo, con los que producen ansiedad, los que nos producen depresión. Son pensamientos innecesarios que lo único que hacen en nuestro cerebro y en nuestra mente es atormentarnos, limitarnos, frenarnos. Ahora, para estos casos existen ejercicios para eliminar la carga emocional. Lo primero y más importante es identificar el anclaje negativo, analizarlo y preguntarse por qué hasta ahora sigue siendo una carga para nosotros. De esta manera vamos a ser capaces de enfrentarnos a ese anclaje negativo, afrontarlo y crear una nueva carga emocional ante él. Si te provoca miedo, tendrás que ser valiente para superarlo. Recordemos que la valentía no es la ausencia del miedo, es simplemente identificar nuestros temores y ser capaces de poder saltarlos, vencerlos, trabajarlos. Ahora, si te afecta de manera angustiosa, hay que tener paciencia, hay que ser ecuánimes, hay que entender que hay muchos procesos que ocasionaron un paradigma profundo, fuerte, y que se necesita muchas veces de ayuda profesional para lograr cambiar un patrón de asociación mental. Mi recomendación es, trabájalo con este curso, el evento que quieras, que sabes que te está limitando, date un tiempo, yo diría unos 3-4 meses de trabajo, y luego, si ves que no avanzas mucho y no es una cuestión de demasiada urgencia, porque te impide funcionar en tu vida, porque si no tienes que actuar inmediatamente y buscar ayuda profesional hoy mismo. Pero si es algo que te puedes dar el lujo y el privilegio de trabajar tú solo o sola primero,
hazlo. Y luego, irremediablemente, busca ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra, de un coach, de alguien que pueda ayudarte, incluso solamente con preguntas, a ir desencadenando esos patrones de pensamiento. Recuerda que los pensamientos son tuyos y solo tú tienes el control sobre ellos. Si tú lo decides, puedes reconvertirlos. Por ejemplo, si sufriste bullying de niño, y aquí va mi historia de nuevo, y me encanta compartirla porque esos que me hicieron bullying hace 30 años atrás, hoy me ven y dirán, este no es el chico tímido, frágil, al que yo le hacía bullying en el patio de la escuela y que casi no quería salir a la hora del receso escolar. O sea, uno puede realmente transformar su vida. Ahora, si te hicieron bullying y tú lo recuerdas cada vez que pasas por delante de tu antigua escuela, mira, frena. La próxima vez que te encuentres frente a la puerta, párate, mírala y haz un esfuerzo por pensar no en esos momentos negativos, sino también en los buenos momentos que disfrutaste en aquel amigo o amiga, porque seguro que tenías alguno y que aún conservas ese recuerdo, o piensa en el evento y en la persona fuerte en la que te has convertido gracias a aprender de las ofensas de otros. Te puedes ayudar en estos casos con la memoria, porque si te hizo feliz de niño jugar a la pelota, recuerda la sensación de botar la pelota o lo alegre que eras al marcar un punto. Y a partir de entonces, mira la puerta de esa antigua escuela con otros ojos. Este es uno de los principios de la programación neurolingüística. Cada situación o actividad diaria, sea beneficiosa o no para nosotros, crea una intención positiva. Y siempre tenemos que entrenar nuestra mente para buscar el lado positivo. Está claro que un episodio difícil puede convertirse en una oportunidad. ¿Cuántas veces habremos hablado de la importancia de fallar para llegar a ser un gran empresario? Bueno, esto se puede extrapolar a cada problema de la vida. Hay que aprender a sacar provecho de los problemas. De hecho, John Maxwell, saben ustedes que hicimos un seminario convirtiendo obstáculos en oportunidades y él nos decía, cada milagro comienza con un problema, refiriéndose incluso a los milagros de Jesucristo y de Dios, ¿verdad? En la Biblia. No tenemos que mantener nuestra atención en la situación en sí, sino mirar más allá, observar resultados. En lugar de perder el tiempo evaluando si es bueno o malo lo que nos está sucediendo, ¿por qué no te preguntas, ¿para qué me puede servir lo que me acaba de suceder? ¿Qué puedo aprender de ello? Esta nueva perspectiva, sin dudas, nos va a ayudar a mantener una actitud mucho más positiva y a utilizarla para crecer ante nuestro futuro. Te propongo, antes de terminar, una práctica a través de un video viral. Y esta práctica la puedes hacer mañana. Mañana cuando te levantes por la mañana, compórtate como la niña a la que vas a ver ahora mismo. Mantén durante todo el día una sonrisa. Sonrisa que se mantenga a pesar de que se te presenten eventos a los que tú tiendas a llamar problemas. Son pocos los días en los que no nos enfrentamos a situaciones difíciles. O sea, yo no creo en el camino color de rosa. Sí creo que hay días más fáciles que otros, pero hay muchos días que podrían ser fáciles si nuestra actitud hubiera sido mejor, más positiva. Así que veamos este video, haz el ejercicio mañana al levantarte y te espero en la próxima sesión en la que aprenderemos a reprogramar el cerebro y mantener una actitud mental positiva. Todo en positivo. Ahí está el video. I can be a shark. Now my whole house is great. I can do anything good. I like my school. I like anything. I like my dad. I like my cousins. I like my aunts. I like my